nombre es Milena Giraldo, yo soy de Bogotá, Colombia, soy la hija menor soy la menor de 3 hermanos, mi padre y mi madre de Medellín, Antioquia. Crecí en un hogar de unos padres de Medellín, Antioquia, muy creyentes, muy amantes a la Virgen María. En mi casa se tenía la devoción del rosario, mi mamá hacía el rosario en la mañana, en la tarde, en la noche. Mi papá era un militar, político, era un papá súper parroquiano, pero bastante estricto en el estudio y todo lo que tuviera que ver con la iglesia. Mi mamá, una madre amorosa de la Virgen. Mi madre fue educada interna con monjas en un colegio en Medellín, Antioquia, y ellos decidieron, se casaron ya como de una edad avanzada, irse a Bogotá y tener sus hijos en Bogotá. Mi hermano siguió pues todo lo que mi papá ha hecho en su vida, que ser militar. En este momento pues está en Colombia en esto. Mi hermana, abogada igual que mi madre, y yo siempre de pequeña me cuestionaba por qué mi mamá es una mujer tan devota, tan creyente y ora tanto, pero tiene ese cargo, ¿no? Entonces era una mujer que estaba en su oficina todo el tiempo haciendo su trabajo, no era una mamá muy así de amigas, ¿no? Y llegaba a la casa a orar. En mi casa era mi mamá pues amante a la Virgen, mucha oración, pero ellos eran un poco estrictos. Yo fui al colegio de mi madre, estuve en el colegio que mi mamá estudió, porque yo quise ir a ese colegio. Yo le decía, yo quiero estudiar con monjas. Y ella me dijo, bueno, entonces cambiaron a mi hermana no quería, pero terminamos en ese colegio. Y yo no sé por qué a la edad de como de 17 años, una compañera me dice a mí, mire, van a hacer un concurso de belleza de colegios, ¿por qué no te inscribes? La monja obviamente no iba a permitir eso, pero como ella era como familiar de mi papá, le hablamos a la monja y nos dijo, bueno, sí, metamos al colegio. Y mi amiguita le decía a la monja que era para que el colegio se diera a conocer, y era mentira, nosotras que queríamos meternos en todo eso, ella nos dijo que bueno. Y yo terminé metida en ese concurso de belleza sin imaginar que yo le había abierto una puerta muy grande al maligno, porque yo no sabía en qué me estaba metiendo. Pero sí recuerdo que cuando mi papá me mandaba a coger el periódico, me decía, súbeme el periódico. Él nos ponía como oficios a cada uno. Y yo una vez abrí el periódico y vi a Paola Turbay, la de conocerla en Miss Colombia. Sí. Y yo cuando la vi a ella, yo dije, yo quiero ser como ella, yo quiero ser reina de belleza, qué chévere, yo quiero ponerme esos vestidos, esas coronas. Y bueno, terminé yo metida en esto y me gané ese concurso. Entonces nos fuimos a la excursión del colegio y cuando me bajé de la pasarela, un señor se me acerca, un diseñador, y me dice, ¿quieres ir a Miss Colombia? Y yo, claro, o sea, yo fui a otro concurso, a Miss Teen, pero yo no sabía que se me iba a abrir esa puerta en Cartagena porque estábamos en la excursión del colegio. Entonces finalmente yo le digo que sí, que mis papás van a estar súper felices. Y mentiras, obviamente papá no quería saber del tema, pero yo le dije que sí, que le iba a encantar. Y recuerdo que yo hasta braces tenía, y cuando llegué le dije a mi mamá que me habían dicho que si quería ir a Cartagena, pues en la excursión del colegio, que si quería ser reina. Me dijo, ni se le ocurra decirle eso a su papá. Y yo le dije, yo quiero, todos me apoyan, si no me apoya yo no voy a estudiar más. Bueno, me entró una pataleta, mi mamá escondidas de mi papá me empezó a apoyar y me dieron un decreto, pero cuando mi papá me ve en los periódicos se puso pero tan furioso. Me llamó, estaba desayunando y me dijo, ¿qué hace mi hija en los periódicos? Tú no vas a ser reina, acá nadie va a ser reina, tú vas a estudiar medicina o diseño, lo que tú quieras, pero esto no. Mira, tu hermano ya está en la escuela militar desde los 16 años, tu hermana está estudiando Derecho, aquí no hay reinas, ni modelos, ni nada de eso. Y yo empecé a llorar, yo era muy noble y era la consentida de mi mamá, pero empecé a tener una rebeldía silenciosa. Yo siempre era una niña muy callada y muy observadora y tenía muy pocas amigas en el colegio, pero yo tenía una herida, yo no sabía. Entonces yo tenía una herida y yo todo lo cuestionaba y empecé con ese silencio que les empezó a preocupar a mis papás. Entonces mi papá me empezó a ver esa rebeldía y ese silencio y me dijo, ok, bueno, está bien, te voy a dejar ir, pero ya me habían quitado el decreto porque yo había renunciado. Entonces como él era político, habló con él, había un concurso y habló con un gobernador del Cauca y finalmente terminé yo metida en ese reinado, mi papá haciendo todo lo que de verdad que le incomodaba muchísimo y me dijo, mira Ana Patricia, te voy a decir una cosa, tú vas a ir a ese reinado, pero yo no te quiero ver ni de modelo, con tangas ni nada de eso, ni de actriz, porque te desheredo. Y yo, bueno papá, te lo prometo que solo voy a ser reina y ya, y yo vuelvo y me meto a la universidad. Ese fue el trato. Cuando yo llego a Cartagena, mi mamá, pobrecita, ella una mujer todavía alta, rezandera, pues se tiene que retirar hasta del trabajo por ir a cuidarme porque era un ambiente muy fuerte y yo no sabía.
Y ella se va conmigo, y cuando a mí me estaban poniendo todos esos moños, ese maquillaje, yo la veía ella rezando el rosario detrás mío, porque ella no me desamparaba un segundo, y yo decía, mi mamá está orando para que yo gane, pero ella estaba orando para sacarme de ese reinado, porque ella veía eso, claro, o sea, no quiero ofender a nadie, pero ustedes saben las personas que lo opinan a uno, el vocabulario, las peleas entre ellos, y mi mamá, y yo, claro, yo estaba asustada porque yo nunca había visto eso, pero yo solo soñaba poniéndome esa corona y estos vestidos anchos, y cuando me meto yo en este ambiente, yo empiezo a notar que eso no era así, era fuertísimo, las peleas, lo que pasaba detrás de los escenarios, nos quitaban, nos ponían, sonrían, empezaron a decirme, estás muy gorda, tienes que adelgazar esas caderas, bajar esos gordos, los vestidos no te van a quedar bien, no puedes comer más, me controlaban todo, entonces yo empecé a dejar de comer, y sin darme cuenta caí en la anorexia. Entonces empecé a pesar, por decir, al día de hoy 90 libras, era un hueso. Yo estaba súper demacrada, unas ojeras, no comía, todo lo veía que me engordaba, empecé a hacer mucho ejercicio, me empecé a meter cada vez más y más y más, y bueno, hasta que finalmente llegamos al reinado, y yo me gano mis fotogenias y me ofrecen firmar un contrato con una programadora, y yo digo, ay, digo yo a los 18 años, yo cumplí años en el reinado, cumplí 18 años, yo había mentido, había dicho que tenía 18, y ahí me dicen que coja este contrato, y se me abrió la avaricia, y yo dije, ay, pero yo con esto voy a ganar el doble de lo que mi papá y mi mamá se ganan, y hasta le puedo dar plata a mi mamá no necesitaba nada de mí, yo no sé por qué se me metió eso en la cabeza, y ella como que me miraba, y yo ya tenía 18 años y yo lo firmé, pero yo no sabía en lo que me estaba metiendo, porque cuando tú renuncias a eso también te pueden multar. Bueno, me meto en esto y cada vez me metía más en ese medio. Mi mamá me acompañó un tiempo a viajar porque tenía que grabar un programa viajando por todo Colombia, pero ella estaba tan triste que yo la veía cada vez más triste. Me dijo, mira, yo no puedo seguir cuidándote porque estoy dejando a mi esposo solo y voy a quedar sin marido. Así de modo que hasta acá te acompaño yo, que la Virgen te cuide y te proteja, no puedo seguir contigo. Y ella se fue. Y yo sentí ese vacío porque yo tenía una codependencia por mi mamá impresionante. Desde que yo salí del colegio, yo me aparté de Dios. Digo, no me aparté porque sabía que había un Dios, pero yo veía a un Jesús en mi casa en los crucifijos muerto. O sea, yo veía que Jesús murió, no había tenido un encuentro con Jesús. Entonces yo siempre decía, Dios es el motor de mi vida, Dios es el que me lleva, el que me trae, pero yo empecé a andar entre paréntesis sola, y esa mamá que yo la veía como un Dios, que la desplacé por el verdadero Dios, se fue y solo oraba, y ella sufría mucho porque era su niña pequeña, la consentida en este ambiente, sola viajando por todos lados sin saber qué le podía pasar en cualquier lugar donde llegaba. Ella me cuenta que ella estuvo destrozada, después me contó, 2 años, lloraba y lloraba, mi hija, que vuelva, que regrese, y yo me metía en ese medio cada vez era más delgada, compraba, gastaba, mandaba regalos. Cuando mi mamá falleció, yo me di cuenta que ella nunca usó nada de lo que yo le mandé. Entonces yo decía, le mandaba regalos a todo el mundo, pero yo estaba tratando de llenar ese vacío que tenía desde mi niñez, un dolor que yo tenía, que después la Virgen me lo revela y me muestra cuál era. Y yo seguía en este mundo, cada vez me sumergía más en la tristeza, en la anorexia, no comía nada. Y bueno, hasta que un día tocó un fondo, porque cuando tuvimos una entrevista, alguna rueda de prensa con alguien, cuando yo entro al hotel, mi mamá me da una fichita a la Virgen, una imagencita a la Virgen, y cuando yo la veo, me pongo a llorar y recuerdo a mi mamá y digo, quiero ir a mi casa, ya quiero salir de acá, yo no quiero seguir sonriendo cuando no quiero sonreír, no quiero parecer un maniquí todo el tiempo, estoy en este ambiente tan horrible, solo compro, gasto, me levanto, o sea, yo quería salir corriendo de esto, pero yo tenía un contrato. Entonces me voy a Bogotá, busco a mis papás, mi mamá me dice, vente ya, devuélvete, y mi mamá empezó a orar, y tristemente esa programadora fracasó, no sé qué pasó, o sea, no sé, se tuvieron que desaparecer, y bueno, yo llego a la casa. Yo me quedo con mi mamá, pero yo ya venía estaba yo en ese punto como que se me seguían abriendo esas puertas y yo no sabía qué hacer, entonces me puse a estudiar diseño, que era lo que a mí me gustaba, y finanzas a la vez, y empezó una guerra en Colombia muy fuerte, y yo tengo que salir de Colombia, una violencia horrorosa. Yo me casé muy joven con un muchacho que era musulmán y católico a la vez, ¿no? Él decía que era católico cuando le convenía, pero cuando le convenía era musulmán, y como yo no estaba en los caminos de Dios, yo le creía todo lo que él me decía, y después descubrí que obviamente tenía un revuelto de religiones, pero empezó una violencia en Colombia atroz, y secuestran a mi cuñado y lo matan, y luego secuestran a mi suegro y lo matan, y luego iban a secuestrar a mi primer hijo, y yo tengo que salir corriendo y le digo a él, si tú te quieres quedar, te quedas, yo me voy, porque yo había venido aquí, había tenido mis 2 hijos y me había devuelto a Colombia,
Y cuando yo digo, esto está terrible, me tengo que ir, empezaron a pasar cosas gravísimas, yo llego a este lugar y me quedo sola, y mi papá y mi mamá se vienen a visitarme y acompañarme y ayudarme a salir acá adelante. Pero yo trataba de huir de ese mundo, y ese mundo quería volverme a atrapar, porque yo le abrí una ventana, una puerta al maligno. Y yo buscaba trabajo en todas partes, me acosaban, me decían cosas horribles, y yo decía, no, yo no puedo coger este trabajo, yo no puedo hacer esto. Y entonces finalmente me abren las puertas en un noticiero, y otra vez vuelvo al mismo ambiente, me entro en un noticiero, empiezo a grabar a las 5 de la mañana, luego vendo algo en Colombia y abro un restaurante en Key Biscayne, que era como un restaurante francés. Qué casualidad que ese restaurante solo se llenaba de reinas, famosos, políticos. Ay, Dios mío, yo decía, ¿qué es esto? Me persigue este mundo. Y yo quería escapar, y esa era la gente que llegaba. Y entonces yo era la doctora corazón sin conocer a Jesús, porque todas me decían, tú tienes algo tan divino que nos escuchas, y mi hija, y me contaban todos los problemas, y yo me volví como una psicóloga. Entonces yo me sentaba a escuchar a todo el mundo en ese restaurante, pero yo me empiezo a enfermar. Me empecé a enfermar porque yo después descubro que mi esposo me estaba haciendo infiel con una muchacha de estas que salen por dinero en Colombia. Se la habían presentado y él abrió esa puerta al maligno, y él trataba de escapar de esa relación y no podía. Trataba como de venir a buscarnos y no podía, hasta que él se escapa. A él lo secuestran, se escapa del secuestro y llega acá. Y cuando llega acá, él empieza a maltratarme psicológicamente, estaba como vengándose conmigo de todo lo que le pasó con esa mujer. Él no me lo decía, pero yo lo sabía, y yo me empiezo a sentir muy enferma. Yo estaba bien entre lo que cabe de salud cuando él no estaba acá, pero cuando él llega yo empiezo a enfermarme, y yo decía, qué raro que él llegó acá y yo empiezo a enfermarme. Cada vez la relación era peor, las finanzas empezaron para abajo. En ese entonces yo había puesto todo mi dinero en ese restaurante, que es como decir hoy en día, todo mi capital lo había invertido ahí, como decir hoy en día $1 millón. Yo estaba metida, tenía dinero, mis ahorros, todo lo que había ganado, lo que me dejaron, bueno, todo lo metí ahí, y yo trataba de cuidar ese negocio porque era mi negocio. Y terminé hasta cocinando, y traje una cantidad de chefs de Francia, hacía de todo, cocinaba, bueno, esto era una locura. Ese restaurante salía en todas las revistas, yo salía como reina, modelo, famosa, cocinera, bueno, esto era un relajo, hasta cocinera, hasta chef me volví. Y entonces, cuando yo me enfermo, y nada, yo iba a un médico, iba al otro médico, nadie me encontraba nada. Yo decía, ¿qué tengo? Empezó a caérseme el cabello, cada vez era más delgada, estaba súper triste, las peleas con esta persona. Cuando las personas traen estas cadenas de musulmanes, de árabes, tienen como una forma de tratar a las mujeres. Entonces cada vez era peor y peor, yo me sentía como un maniquí, tenía que sonreír para toda la gente, pero estaba destruida por dentro, cada vez estaba más enferma. Y mi mamá no me contestaba el teléfono, porque yo la llamaba, mamá, estoy triste, ora por mí, mamá, me siento así, ora por mí, mamá, ¿qué piensas, mamá? O sea, ella era mi Dios, era un Dios para mí, yo desplacé a Dios, ella era mi Dios. Pero resulta que mi mamá no me vuelve a contestar el teléfono. Yo decía, qué raro, si yo todos los días hablo 3 horas con ella, me gastaba todas las tarjetas del mundo hablando con ella, y no me contesta. Entonces, hasta que por fin me contestó la empleada de ella de toda la vida, y me dice, mi niña, yo no le quería decir, nadie le quieren decir nada, pero es que su mamita está muy enferma, porque ella vino a visitarme, se estuvo conmigo 6 meses, me leía la Biblia, me hablaba, y se devolvió. Y me dejó una Biblia al lado de la mesita de noche y se fue. Pero no me volví a contestar después de esos 6 meses el teléfono, como por 2 semanas, y yo estaba muy, muy mal. Yo no sé si ustedes han visto que hay personas que no pueden coger jabón o ciertas cosas porque se le abren las manos. Eso me empezó a pasar a mí en toda la piel. Pero yo sé que eso lo permitió Dios para sacarme de ese mundo de vanidad, porque claro, yo recuerdo que empecé a enfermarme, y me dicen, una señora que tenía una revista en Key Biscayne, mira, voy a hacer una portada de las madres, te necesito para esa portada, por favor, para que vayas allí a Miami Beach a tomarte las fotos. Y yo me voy para esas fotos, y resulta que cuando yo entro a hacerme esas fotos, yo siento como que ya Dios me estaba empezando a hablar, pero lo sentía, pero no sabía cómo expresarlo, porque cuando yo doy como lo que te escriben al lado de la foto, yo empiezo a decir Dios, no hablaba de Jesús, yo decía, Dios es el motor de mi vida, y yo dentro de mí pensaba, ¿el motor? Si yo llevo 10 años sin ir a la iglesia, voy solo a un bautizo, voy porque me toca, y estuve en un colegio de monjas, unos papás que me hicieron ir a misa hasta los 18 años, y yo ya ni voy. Yo decía dentro de mí, que esto no es verdad, sí es el motor de mi vida, pero yo no voy ni a misa, pensaba yo dentro de mí. Y bueno, pero eso como que cuando yo vi esa entrevista escrita, yo me quedé, me impacté de mí, y me vi en esas fotos, y yo decía, parezco un maniquí. Y cuando yo bajo,
yo voy a comprar un café y había un señor vendiendo pizza en el lugar donde me tomé las fotos, y él tiraba la pizza y le caía toda la harina en los ojos y toda la cabeza era llena de harina, los zapatos de salsa de tomate, queso, bueno, era todo. Y yo me quedo mirándolo y tenía unos ojos azules hermosísimos. Y me dijo, ¿acabas de salir del edificio de ahí? Y yo, sí. Me dijo, yo trabajé ahí mucho tiempo. Y yo lo miraba y yo decía, ¿cómo puede trabajar ahí si está esta señora haciendo pizza acá? Y él me dice, yo fui súper famoso, yo fui modelo, yo fui actor, ganaba mucho dinero. Yo hago acá pizza para la gente que baja de ahí, porque tuve un encuentro con Jesús. Estuve en las drogas, me contó, bueno, yo nunca caí en drogas ni andaba tomando así, pero lo mío era la anorexia, la vanidad, comprar, la tristeza que tenía por dentro. Y yo me quedo mirándolo y yo digo dentro de mí, ¿cómo puede ser tan feliz y tener a Jesús dentro de él? Si tiene toda la ropa llena de salsa de tomate, imagínate, yo lo vacía, y los zapatos con harina, y las pestañas están llenas de harina, y tira esa pizza y dice que es feliz. Yo decía dentro de mí, como, y yo con esa mamá tan pulcra, educada con monjas, que te hacía hasta planchar los cordones de los zapatos, entonces yo decía, ¿cómo este señor puede ser feliz lleno de harina así? Y bueno, pero se le veía una alegría como me hablaba de Jesús que me tocó el corazón. Entonces cuando yo me monté al carro con el café, yo lloraba y lloraba y lloraba, y cuando manejé desde Miami Beach hasta Key Biscayne, yo lloraba y lloraba y decía, quiero conocerte, quiero sentirte como él te sintió. Y resulta que cuando llego, los que trabajaban en el restaurante se ponían a tomar licor y no llegaban a trabajar, y me tocó echarlos a todos. Y yo estaba desesperada porque me tocó meterme de lavar platos, limpiar, o sea, yo hacía todo, ¿no? Entonces yo ya ni tenía tiempo para pensar que me llamaban a hacer unas fotos, porque no quería perder todo mi capital ahí. Entonces yo decía, ¿qué hago? Y en estas llegan unas señoras y me golpean la puerta del restaurante y me dicen que si les doy trabajo. Eran una colombiana y dos nicaragüenses protestantes, sin papeles. Y yo digo, yo estaba de limpia, era housekeeping, bueno, hacía todo, lavaba los platos gigantes, llevaba las ollas, cocinaba, me tocaba hacer todo porque eran súper incumplidos, y eso se llenaba ese restaurante, y yo ya estaba enferma, triste, mi mamá no me contestaba el teléfono, el otro señor me decía que llevó una vida de farándula que era horrorosa, y yo decía, ¿qué hago? Entonces yo me quedo mirándolas y yo les digo, claro, pueden entrar a trabajar acá. Y ellas me dicen, pero es que no tenemos papeles, vivimos en un tráiler con muchos hijos, y yo, claro, no importa, por eso no se preocupen, vengan. Pero yo tenía un corazón inmenso por mi papá, que fue un hombre que se dedicó toda la vida a ayudar a la gente necesitada en Colombia, y yo le digo, claro, entren. Pero mi ex esposo en ese momento me dijo, esa gente no va a trabajar acá, porque yo no voy a permitir que nos lleve la policía o alguien por traer gente sin papeles. Y yo le dije, a mí no me importa, yo me arriesgo, ellas van a trabajar acá, porque ellas no tienen trabajo, tienen muchos hijos y necesitan el trabajo. Y tuvimos un conflicto tan horroroso, que me trató tan, pero tan mal esa persona, que yo toqué un fondo en todos los sentidos de mi vida ese día. Y yo decía, es que ni por donde yo quiera caminar veo que hay una luz. Ellas entran a trabajar y ven todo esto, ven todo lo que está pasando en el restaurante, y eso se convirtió en un templo. El chef vuelve y era adventista, ellas eran protestantes, yo era una católica súper perdida en la fe, que no saben ni lo que están hablando, y me hablaban mal de la Virgen, y yo solamente así abría los ojos cuando me hablaban de la Virgen, porque mi mamá, imagínate, o sea, haber crecido en un hogar con una mamá tan mariana, pero yo no me sabía defender. Entonces me decían, esa Virgen tiene los cachos del demonio abajo, y yo estaba asustada, pero yo no sabía ni qué decirles, hasta que les dije, bueno, vamos a hacer una cosa, acá de la Virgen no hablemos, porque todos querían atacar a la Virgen, y yo no sabía defenderla. Entonces yo me quedo, y todos, claro, como yo era la dueña del restaurante, todos ok, pero empezaban a pelear entre ellos por las religiones, y yo apenas los escuchaba, y me la acerco a la niña que estaba, a la colombiana, que se había vuelto protestante, y digo, oye, tú tienes una paz, una mirada de ángel, tú eres tan bella, ¿cómo haces para tener tanta paz con esta peleadera? Me dijo, yo era marihuanera, yo cogía a mi novia a patadas, y yo, en serio, decía, pero Jesús cambió mi vida. Y yo, ok. Y me iba para la parte de la cocina, y yo, Marta, ¿cómo hacen ustedes para estar tan tranquilas? Me decía, yo bailaba y tomaba y bailaba y bailaba y bailaba y bailaba hasta que llegaban las 5 de la mañana y me olvidaban que dejaban mis hijos tirados en Nueva York. Pero un día me hablaron de Jesús y cambió mi vida. Y yo, ok. Y yo, ok, pero todos me hablaban de Jesús, y yo decía, ¿qué es esto? El Señor de allá. Y yo empiezo a sentir eso que yo les decía, yo quiero conocer a ese Jesús del que ustedes hablan, pero no me hablen mal de la Virgen. Y empiezan ellas a orar por mí, y cuando me oraban, yo empiezo a sentir que yo me sentí, como que sí, eso que tenía en mi piel, todo, o sea, yo me sentía súper bien, yo lloraba, y yo decía, qué belleza como oran ellas, pero ¿por qué no quieren a la Virgen? Decía yo dentro de mí. Una de ellas viene y me regala una Biblia, y yo empiezo a sentir esa sed de Jesús, de ese Jesús vivo. Ellas hablaban de un Jesús que estaba vivo y hacía milagros. Yo le decía, quiero conocerlo. Me dijeron, haz esta oración, y yo hago la oración.
y resulta que ellas me dan esa Biblia y yo, claro, mi papá fue muy estricto en el estudio, yo tenía mucho resentimiento con él porque fue muy estricto, pero después entendí por qué Dios permitió eso. Y yo cogí esa Biblia y me iba como un gamincito detrás de las canecas de basura y me leí toda esa Biblia en los descansos, cuando estábamos en el break. Y la escondía, ¿no? Como si fuera un delincuente, escondía la Biblia y me iba y la leía toda. Y yo empiezo a sentir esas ganas de conocer ese Jesús. Y como ellos le arrancaron la mitad de la Biblia a la Biblia, pues yo me leía solo el Nuevo Testamento. Y yo feliz con mi Biblia cuando mi mamá nada que contesta y mi papá viene unos días a visitarme. Y cuando llega, me dice, ¿y esa Biblia? Y yo le dije, me la regalaron. Me dijo, usted no es una hija huérfana. Esa Biblia no es de la Iglesia Católica. Y me la botó a la basura. Y yo me quiero sanar. Yo no sé qué me decía, pero sí, pero no se va a sanar con los protestantes. Y eso, tuvimos un conflicto y se fue furioso y me dejó. Y yo llegaba ya mirando raras a esas señoras al restaurante. Y yo estaba en una confusión horrible. Mi papá, reza el rosario. Y yo, bueno, y eso tuvimos una discusión. Y no me quiso decirlo de mi mamá. Cuando yo seguía, te quiero conocer, Jesús, como ellos te conocen, te quiero conocer. Bueno, resulta que un día ellas me dicen, mira, Milena, te vamos a hablar sinceramente. Si tú quieres ser sana de tu enfermedad, porque me hablaban de Job, y yo, ¿quién es ese pobre hombre? Y Job, ¿por qué sufrió tanto? Y nunca maldijo a Dios. Y me decían, Job estuvo muy enfermo y fue probado por muchos años. Y yo decía, pobre Job. Yo ni sabía quién era Job. Y yo, pobre Job. Y ellas, bueno, me hablaban de él, me hablaron toda su historia, pero te vamos a ser honestas. Y todos me cogieron así, me acorralaron en la cocina. Si tú te quieres sanar, te tienes que bautizar en el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te va a sanar de todo y te va a hacer una nueva criatura. Y yo, ¿y qué tengo que hacer? No, el jueves te vas para nuestra iglesia, ahí te espera el pastor, te meten en la piscina, no sé qué. Yo, pues sí, yo me quiero sanar. Si me voy a sanar, yo voy. Y ya yo les dije que yo iba. ¿Ok? Bueno, mi mamá allá en su historia enferma y resulta que yo ya decidí que me iba y cuando ese hombre empezaba a tratarme mal, ellas empezaban a orar y todo se solucionaba. Y no empezaba a entrar gente y ellas empezaban a orar y se llenaba el restaurante. Yo decía, esto está maravilloso. Yo dije, yo voy a ir a esa iglesia. Bueno, yo ya decido que me voy para allá. Y ya decidía llorando y llorando desesperada que me quería sanar. Quedamos en que el jueves yo iba para su iglesia o el fin de semana, no sé yo. Pero de repente, no, fue un jueves, golpean la puerta de mi negocio. Y yo salgo muy temprano porque yo hacía desayunos, almuerzos y comidas. Y salgo yo y digo, buenos días, estamos limpiando, hasta ahora vamos a abrir. Pero ya, denme un segundito, limpiamos para que entren. ¿Y de dónde vienen ustedes? Les pregunto yo, con esos trajes. De Polonia. Y yo, wow, y en Polonia se visten así. Eran los caballeros de la Virgen. Y en Polonia se visten así. Me pareció súper chévere la ropa. Y yo, wow, ¿en qué mundo estamos? Y yo, no, pero es que han venido a visitarla. Y yo, sí, sigan con quien quieran, solo que tienen que esperar un segundito que yo acabe de limpiar para que ustedes se puedan sentar. Y cuando se van bajando los otros dos, con esa Virgen de 2 metros. Gigante, gigante. Y cuando yo veo esa Virgen, porque yo no sé quién me mandó la Virgen, y golpean y entran ellos 4 con esa Virgen, con ese poder de la Virgen. Y esas protestantes y esas adventistas que estaban en la cocina dijeron, ¡ay, llegó el demonio! Y salieron corriendo. Y es que el demonio no pudo ver la presencia de la Virgen y salieron todos disparados de ese restaurante al ver la Virgen. Y yo me quedé con la colombiana que se había convertido a protestante, con los 4 caballeros de la Virgen y con la Virgencita ahí. Y nos quedamos mirándonos nosotras y ella me dice, te voy a confesar algo. Y yo, ¿qué? Mi mamá murió, casi me deshereda porque me volví protestante, porque ella era Medellín, Antioquia. Yo le dije, las paisas son muy creyentes en la Virgen. Y me dijo, sí, Milena, algo te está diciendo la Virgen y creo que a mí también. Pero también te quiero contar algo. Y yo le dije, ¿qué? Y me dijo, hace 3 meses mi mamá murió. Falleció de 45 años. Ella era jovencita, éramos jóvenes las dos. Y yo le dije, ¿en serio? Y me dijo, ¿y sabes qué? Siento ganas de llorar porque ella nunca me perdonó haber renunciado a la Virgen. Pero yo quería salir de las drogas, de todo. Y este muchacho que conocí me llevó, porque yo era mesera y me llevó a esa iglesia y pues yo me sané. Y yo estaba tan confundida con lo que ella... Y los señores, bueno, vamos a hacer el rosario. Yo ni me acordaba cómo hacer el rosario. Y me entregó el rosario y yo, ok, ¿por dónde lo cojo? ¿Por dónde empiezo? Tú eres la dueña del restaurante, ¿no? Y yo, sí, entonces vamos a hacer el rosario y luego tú vas a coronar a la Virgen. Y yo, ¿qué? Mi amiga ni quería coger el rosario, porque ya le han metido tantas cosas de la Virgen que ni lo tocaba. Comenzamos a hacer el rosario y en el último misterio, yo repetía lo que ellos decían porque yo ni sabía cómo empezaba ni cómo terminaba, ¿no? Y resulta que cuando me dicen que corone a la Virgen, yo me acerco y cuando cuando yo le pongo la corona a la Virgen, yo recibo el Espíritu Santo y descanso en el Espíritu. Y me caigo al piso. Yo
no sabía dónde estaba. La Virgen me ha llevado a otra dimensión, me llevó a un lugar tan hermoso que yo podría decir que es el cielo, y la veo tan resplandeciente, tan linda. Yo no le veía el color a ella, pero yo sabía que sus ojos eran turquesa porque emanaban una luz que me transportó a otro lugar, y me dijo con sus manitos así, me dijo: mi pequeña, tu madre parte de este mundo, pero yo he venido para cuidarte. Y yo no quería irme de ahí, pero cuando yo vuelvo en sí y yo me siento y miro el restaurante y miro a la Virgen, que me da escalofrío acordarme, yo me quedo mirando a Carolina, miro todo, y Carolina estaba más sorprendida de ver que ese Espíritu Santo, donde ellas me iban a llevar para que bautizarme, que yo en mi ignorancia, en vez de saber que ya era bautizada cuando era una niña, y eso no me tocó volver a bautizar, y entonces ella se quedó tan impactada de verme caer en el Espíritu, porque eso pues no se ve más en la iglesia protestante, por decirlo, ¿no? Pero ahí yo me doy cuenta, cuando yo me siento, que la Virgen era la llena de gracias y de los dones y de los carismas del Espíritu Santo. Entonces ellos me ayudan a levantarme, y yo empiezo a tener una explosión en mi pecho del Espíritu Santo, y salgo corriendo y abro esa puerta y corro y corro y corro, y me tiro de rodillas en el pasto allá en un parque que había en Key Biscayne, y le gritaba: Jesús, ¿qué quieres de mí? Lo que tú quieras yo lo hago, pero déjame conocerte, por favor, perdóname, ayúdame, sáname. Yo lloraba, gritaba. Yo toqué un fondo, salí corriendo, atravesé las calles, fui a abrir la iglesia, y me decían: no, no hay misa, no hay misa. Yo: ábrame, Señor. Y me decían: no hay misa hasta la noche, vaya a la capilla, me decía el Señor. Y yo: ¿cuál es la capilla? Yo viviendo en misa, ¿cuál es la capilla? Y yo: ¿cuál es la capilla? Y me decía: ya, la capilla. Y cuando yo abro la puerta de la capilla y entro, estaban todas las señoras de edad con ese rosario que mi mamá usaba, que eran los blanquitos de plástico. A veces lo usaba cuando iba así como cuando estaba haciendo oficio, esos, y empezaba: Dios, y todas estaban: Dios te salve María, llena eres de gracia. Y yo no escuchaba eso, mejor dicho, de mi abuela y de mi mamá hacía cuánto tiempo, o sea, desde que me vine. Y yo salgo corriendo, me tiro ante el Santísimo. Yo ni me acuerdo cuando en el Santísimo nos exponían el Santísimo en el colegio, o sea, ni sabía cuál era el Santísimo. Cuando yo me tiro de rodillas al Santísimo y las señoras estaban orando, yo veo que salen unos rayos de luz hacia mí, y empiezo a ver una película por completo en mi vida. Me veo de 3 años en unas flores así como estas, pero rosas rosadas, que caían truenos, y yo lloraba y olía las rosas, y la Virgen me estaba cobijando del maltrato que yo vivía de las empleadas. Yo no sabía eso, ella me lo revela en ese momento, y oía que la vecina escuchaba mi llanto y me rescataba mientras llegaban mis papás del trabajo. Y yo veía eso, y luego me transporta a Medellín, Antioquia, a mi abuela en la mecedora con el rosario, que oraba por la niñita prostituta, por el borrachito que pasaba, ella oraba por todos, en una mecedora. Y yo le decía: abuelita, ¿no te cansas? Y ella: Dios te salve María, y oraba por todo el pueblo, ¿no? Porque ella tenía una hacienda en las afueras de Medellín. Y yo me acuerdo de eso, y luego me transporto a mi mamá. Luego recuerdo el colegio, cuando una compañera mía, que creo que también ha estado acá porque yo estudié con Carolina Namer, que había estado en el mal camino, y después ella contaba que se le apareció. Entonces como que yo en ese momento no creía lo que ella decía, porque yo decía: si ya estaba tan mal, ¿por qué ahora está bien? O sea, no, yo en esa edad, a los 16 años, ni creía lo que ella decía. Y yo decía: Dios mío, todo esto es cierto. Y empecé a ver esto, empecé a ver cómo la Virgen me salvó de que no me pasara nada en ese ambiente tan fuerte de los reinados y de todo eso, cómo me sacó de una maldad que me iban a hacer, cómo me movió en el momento. O sea, eran las oraciones de mi mamá, y me empieza a mostrar también cómo ella está combatiendo con algo que me estaban haciendo a mí, por envidia. Entonces yo decía: wow. Entonces yo estaba tan impactada en ese Santísimo que yo quedé en éxtasis ahí como 1 hora y media, hasta que yo ya dejé de llorar. Las señoras que estaban ahí orando me abrazaban, yo sentía el amor de mi mamá, sentía el amor de todos los que no tenía en ese momento. Y yo salgo corriendo otra vez, y cuando ya trato de calmarme para llegar al restaurante, porque ya debieron haber abierto y me querían ahorcar, me imagino, por no llegar, yo me seco las lágrimas y me siento en una parada del bus en Key Biscayne, y se me sienta una persona al lado, y me abre la Biblia y me dice: Jesús es el único camino, la verdad y la vida. Y yo: ay, no, Dios mío. Y yo decía: Dios mío, ¿dónde me meto? Es que ni debajo de las piedras me puedo esconder. Ayúdame, guíame, haz algo conmigo, porque si tú no me ayudas yo no voy a poder. Y cuando yo llego al restaurante, pues las señoras ya se habían ido, ya no había nadie, se quedó Carolina sola, y Caro me decía: mira, yo voy a estar contigo hasta el final, no me importa lo que pase, yo no te voy a dejar sola, así nos toque a las dos trabajar, y si tú no me puedes pagar, no me pagues. Y ella bien mal de dinero.
Yo, Carolina, ¿cómo se te ocurre? Yo nunca te dejaría de pagar lo que haya, te lo entrego hasta que yo cierre. Y me acuerdo que cuando entonces me senté con ella a llorar y a contarle todo lo que me había pasado, y mi hija, me pasó todo eso. Me dijo, pero qué alegría que fue la Virgen la que te rescató, ¿no? Ahí se ve el amor de tu madre por ella. Y yo, sí. Y en ese momento entra un señor y me dice, ay, un colombiano, ay, mira, muchacha, ¿me puedes comprar la publicidad de la iglesia? Y yo dije, señor, ¿para qué? Si yo voy a quebrar, si yo voy a cerrar, voy a quebrar restaurante. Me dice, no, vea, cómprame la publicidad que tengo que vender. Y yo le cuento mi testimonio. Y yo, ¿su testiqué? ¿Qué es eso? Me dice, yo testiqué. Me dice, mi testimonio. Y yo, ¿de qué se trata eso? Y me dijo, lo que me pasó a mí, yo me iba a suicidar. Pero no me suicidé porque Dios me salvó en un retiro. Y ahora trabajo para la iglesia. Y yo, ok. Y me contó la historia, y yo le hice los crepes, el capuchino, me senté, le escuché toda la historia, le compré la publicidad. ¿Y sabes qué puso ahí? Vendo todo lo que tengo adentro porque cierro el restaurante. Me voy a empezar porque yo le compré esa publicidad por ayudarlo, sabiendo que yo iba a perder todo. Pero él, en su ternura, Dios lo iluminó para poner eso. Yo había invertido todo mi dinero ahí. Y yo decía, ¿qué voy a hacer? Y él me dice, este viernes hay un retiro, y es el retiro donde yo me sané. La invito. O sea que eso fue, yo, perfecto. Y yo le digo, perfecto. Pero resulta que yo me voy, cierro el restaurante, le pago al señor, él se va. Y cuando yo llego a la casa, siento que me acosté donde mi mamá dormía, porque quería meditar, pensar en todo lo que me estaba pasando. Y siento que ella me dice, y yo me quedé dormida a eso de las 5 de la mañana, y siento que me dice, hija. Y yo, ay, mami, déjame dormir. Pero yo sentía que ella me hablaba. Y yo, déjame dormir. Cuando yo abro los ojos y veo mi teléfono, mi hermana, urgente, márqueme urgente, mi mamá está agonizando, llámela. Y yo, ¿cómo así? ¿Cómo que mi mamá está agonizando? Llámela para que se despida, no va a alcanzar. Y yo le llamo, mi mamá se estaba muriendo. Y me dice, hija, prométeme una cosa, nunca vas a volver a Colombia, hay mucho peligro. Les han dejado cartas amenazándolos acá de secuestro, prométeme que no vas a volver ni a mi entierro. Y yo, mami, tú no te puedes morir, por favor, mamá. Me decía, no puedo más, ya no aguanto más, me voy, hija. No se te olvide que no puedes apartarte de la Virgen. Wow. Me despedí, ella falleció, y bueno, comenzó para mí una lucha, una batalla. Yo fui a ese retiro. Recuerdo que llegué al retiro y se me quedó la maleta, y me tuvieron que ir por la maleta porque hasta dejé la maleta en el parqueadero. Y cuando llego allá, claro, yo entro con mi negocio en quiebra, enferma hasta más no poder, la relación un desastre, enferma, y mi Dios, que era mi madre, se había muerto. O sea que yo, ¿qué más? Ya estaba en un fondo que tenía que ver si la Virgen no me hubiera rescatado, yo no sé qué iba a pasar conmigo. Y llego a ese retiro, y fue tan fuerte ese retiro del padre Emiliano Tardif. Y ahí se me aparece la Virgen, se me aparece Jesús, y Jesús me da una Biblia. Y yo comencé 7 años sin parar en una escuela de evangelización desde el día que pisé, y yo tuve que salir de Key Biscayne, entregar los carros que tenía, todo, entregar el negocio. Y cuando yo fui a cerrar el negocio, le dije a Carolina, lo que recibí, te doy esto. Le dije, mira, Caro, yo perdí toda mi fortuna, ese castillo que yo levanté de belleza, de vanidad, de todo lo que yo compré para sanar mis heridas, este negocio que era mi ilusión toda la vida, tener un negocio de estos, todo lo cierro y lo perdí, pero gané el tesoro más grande que es Jesús, y eso vale más que todo el oro del mundo. Y le dije, por eso no tengo miedo, porque él me habló en ese retiro, y él me dijo que él nunca me va a desamparar, ni nuestra madre tampoco. Y cuando yo salgo de allá, no les miento, con un colchón que compré por la alergia que tenía, porque regalé todo, ropa de $30,000, $40,000 de diseñadores, todo lo dejé allá porque ya no me podía poner nada de eso, porque yo decía que todo eso me daba alergia. Yo dejé todo eso y yo salí con un carro que saqué por acá cerquita, me acuerdo, y compré unos colchones y cogí un apartamento con lo que me pagaron, porque apareció un señor y me compró todo. Mi hijo se fue en la bicicleta, le dijo, un señor, ¿estás abriendo un restaurante? Y le dice, sí, mi mamá tiene cosas hermosas que está vendiendo para que tú le compres. Y el señor vino y me dio un cheque de $21,000. Para mí eso era, mejor dicho, yo estaba en la quiebra total, es que no sabía ni con qué iba a pagar el agua, nada. Entregué todo y salí con ese carro, saqué un apartamento y salí. Y yo cogía mi Biblia, porque el Señor me dio una Biblia de Jerusalén, que todavía la tengo, ya está desbaratada hace 17 años, y yo cogí esa Biblia
Y yo dije, tú no me vas a desamparar. Y acá en tu palabra Jesús dice que tu palabra y las promesas se cumplen. Y yo creo en ti, yo creo en tu poder, yo creo en todo lo que tú me enseñaste. Y tú a mí no me vas a desamparar. Y cogí ese apartamento y empecé a pasar pues claro, al principio cuando no me habían entregado el cheque eran las necesidades, una cosa a la otra, pero él nunca me desamparaba. Entonces era tan impresionante porque yo salí de Key Biscayne y luego me encuentro a todas mis amigas que iban al restaurante en un bar que habían abierto ahí abajo, del edificio donde yo renté. Y ellas en el happy hour, Milena, ven, ¿qué pasó con tu restaurante? Y yo, hasta luego, voy para el grupo de oración. Ay, te chiflaste, ven a hablar con nosotras, te invitamos. Y yo, no, hasta luego, me voy para el grupo de oración. Y yo salía con mi Biblia al grupo de oración y era los jueves y ellas ahí en esa parranda felices tomando champaña. Y yo, no, hasta luego. Y siempre me las encontraba. ¿Qué te pasa? Mira cómo te vistes, ¿qué te pasó? Y yo, no, ¿qué estás metida? Y yo, ¿qué se metió en mí? El Espíritu Santo, que me cambió y ya me parece horrible, no me quiero vestir así, bueno. Y fue tan impresionante y empezó un caminar de 7 años. Y cuando tuve una crisis económica tan difícil, se me abren las puertas del ascensor del edificio donde estaba viviendo y se me aparece Baruch Vega y me dice, yo te conozco. Y yo, sí. Me dijo, ¿tú no fuiste a Miss Colombia? Y yo, sí. Me dijo, te tengo un trabajo buenísimo. Y yo, ¿cuál? Y yo, bien mal de dinero. Te pagan $1000 la hora, solo se necesitan reinas de belleza para un trabajo con Donald Trump, en esa señora presidenta. Y yo, bueno. Y mi hija, mami, mira, se te están abriendo las puertas, eso es Jesús. Mami, coge ese trabajo. Y yo, ¿y qué días es el trabajo? Los fines de semana. O sea, tenía que haber mis hijos tirados. ¿Y qué tengo que hacer? No, solamente ellos están lanzando unos, no sé qué era, pero que necesitaban reinas y que esto y que lo otro y que te pagan a 1000 la hora y que solo eran una hora el sábado y una hora el domingo. Y yo digo, ¿será que esto es lo que Dios quiere? Claro, uno todo confundido al comienzo, uno no sabe, pero me daba miedo, no me daba paz. Yo decía, yo sin dinero, ¿qué voy a hacer este mes? Viene la renta, yo no voy a poder pagar nada, Señor. Y cuando yo abro la Biblia, me dice, yo te saqué de los caminos pasados, no vuelvas a ellos. Y yo, cerré la Biblia y rompí la tarjeta. Yo, esto no es lo que quiere el Señor para mí, ir a buscar otro trabajo. Me fui a buscar un trabajo, el Señor terminó diciéndome, sí, le doy el trabajo, déjeme ver su mano. Y yo le pongo la mano y me dice, su mamá se llama Samira. Y yo, ¿usted cómo sabe? Pues era un brujo, yo no sé quién era y eso te hace pecar, porque tú por inocencia le pones la mano, porque yo pensé que me iba a dar el trabajo, y eso yo después me di cuenta que tuve que confesarlo, y yo no, y salí llorando de allá, no me dio el trabajo, empezó a coquetearme, a decirme cosas horribles, salí llorando de esa oficina, no me dio el trabajo. Y luego otra vez aparece Baruch Vega, ¿viste? Mira, solo con 1 hora puedes ganar mucho dinero, ¿para qué te vas a ir a matar una semana entera si acá te vas a ganar eso en 2 días? Y yo, ay Dios, ¿qué hago? Y era una angustia, yo no sabía, y eran esos ataques del maligno para que vuelvas, para jalarte, para que vuelvas a eso, y yo decía no, y yo me tiraba de rodillas y oraba y hacía el rosario, tú no me vas a mandar, y pum, ahí me salió un negocio, me salió un trabajo, empecé a trabajar en eso, estaba feliz, porque yo estudié diseño, yo hacía rosarios y todo eso, que en esa época ni caminaba con el Señor y yo hacía rosarios para vender, y mi papá me decía, esto es una locura, pero bueno, eso me sirvió, y así empecé a salir poquito a poquito adelante. Luego hice un curso para vender ese curso de Realtor, pero el Señor también me mostraba que eso no era lo que quería para mí, y Él me mandaba otra vez para la escuela de evangelización. Yo decía, ay, qué difícil, porque yo quiero esto y el Señor me manda para allá, pero cada vez me mostraba más claro que por eso tuve un papá tan estricto, porque Él me iba a poner a estudiar fuertemente. Entonces Milena se acomodó feliz en esa escuela, y yo me quería quedar en esa escuela, y yo ahí me quería quedar a que toda la gente llegara a tomar el curso y yo solamente sentarme y ayudar. Y eso era lo mejor para mí, y estudié 7 años incansables, todos los fines de semana, cursos, y yo me quería quedar ahí, pero resulta que esos eran los planes del Señor, porque la Virgen es peregrina, y ahí no eran muy amantes a la Virgen, amaban a Jesús, habían cosas muy lindas, pero no eran tan amantes a la Virgen, no todos. Entonces yo decía, ¿qué querrá la Virgen de mí? Resulta que en los retiros la Virgen empezaba a manifestarse muy fuerte, y yo empiezo a sufrir un ataque muy fuerte, y yo no empecé a aguantar, porque yo decía, ¿cómo la gente de la iglesia a veces te ataca? Pero eso es normal. A Santa Bernardita las monjas la trataban de ratera y ella nunca se iba a robar nada, y le decían que era una inepte, que no le iban a mandar a ningún lugar a Santa Bernardita, y ella sufría, Sor Faustina sufría mucho. Entonces yo empecé a ver esa vida de los santos y yo decía, qué tristeza que me traten así, pero era por la Virgen, era porque la Virgen tenía algo grande. Y finalmente ella me mueve a la arquidiócesis 3 años y yo decía, no, qué pereza. Y ahora la arquidiócesis, yo me sentía como cuando mi papá era estricto, que me tenía que sentar a aprender un magisterio. No, yo quería lo de la palabra y mi experiencia y mi testimonio, pero ella me quería formar en otro campo, otro aspecto. Y
me manda a la arquidiócesis 3 años para hacer el ministerio, y de ahí sale un proyecto ministerial que es Unidos por María Santísima. Para graduarme, el ataque que yo tuve, tan horroroso de la misma maestra, toda la clase se levantaba a defenderme. Ni yo me defendía, ellas me defendían, porque ella me decía, levantaré un ejército para defenderte. Y yo sufría y huía de un lugar para otro porque yo tenía miedo. O sea, decirle sí a nuestra madre, y cuando ella te manda a peregrinar no es fácil. No es fácil porque yo veía a la Virgen, una Virgen hermosa, esta Rosa Mística que la amo, que la segunda vez que tuve una experiencia a los 7 años fue con la Rosa Mística, y me dijo, esta vocación que te va a acompañar. No me imaginé que me la iba a encontrar hoy acá. Y ella me dice, vas a orar mucho por los sacerdotes, por las comunidades religiosas, y vas a llevar mucha sanación y liberación a las personas, porque María Rosa Mística, no sé si saben que es la que los exorcistas cargan en el bolsillo. Ella tiene un poder de liberación impresionante. Yo a ella la vi cómo se sacaba las rosas y latigaba a Satanás, esta Virgen tan linda que la vemos con sus manos así, porque ella pelea con el maligno. Dios le dio el poder, y cuando tiene que actuar, actúa. Yo me quedaba impresionada porque yo no relacionaba a la Virgen con Satanás. O sea, es decir, ¿qué tiene que ver una Virgen con sus flores tan hermosa, con esa carita como se dejó ver? ¿Cómo va a pelear con el enemigo la Virgen? No, ella es una reina que ella no. Pero cuando yo empiezo a ver el poder de la Virgen, el poder sobre el maligno, entiendo por qué me llevó a esa escuela 7 años, entiendo por qué me sacó a la arquidiócesis y de ahí me lanzó a peregrinar, y yo era bien cómoda. O sea, yo tenía que empacar la secadora, la lavadora, bueno, que no metía yo en la maleta para poder viajar, y luego coger algo así como que irme, me parecía súper difícil. Pero ella empezó así a moldearme, a llevarme, y me decía que me dejara llevar por ella. Y entonces cuando yo salgo de esa comunidad, me llevo por primera vez a una casa, y cuando yo llego a esa casa, yo veo que pasan cosas muy impresionantes y yo me asusto. Yo digo, ¿cómo puede ser posible que la Virgen haga esto? Hasta yo estaba sorprendida, ¿no? Porque en los cursos de sanación y liberación tan fuertes en los que yo estuve, yo honestamente nunca jamás vi lo que he visto hacer a María Santísima. O sea, lo que Dios le permite a María Santísima sobre el maligno, yo nunca jamás lo había experimentado. Entonces yo decía, esto es demasiado fuerte, y bueno, y ahí comenzó ella a lanzarme, me llevaba de un lugar al otro, y yo me asustaba. Entonces me fui a Colombia y fui a hablar con un sacerdote. Para hablar con un exorcista en Colombia, tú vas a la misa, te dan un boleto y te tienes que sentar a esperar a que pase todo el mundo para hablar con él, y él me estaba mirando por cámaras. Cuando yo llego le digo, padre, y me dice, ¿usted qué hace acá? Ya se acabó, hasta hoy se acabó, ya hasta llegamos hasta acá. Le dije, pero yo esperé casi 3 horas. Me dijo, es que usted no necesita nada. Cuando la estaba mirando desde adentro en las cámaras, yo no sé usted qué hace ahí sentada. ¿Le habló de la Virgen a alguien? Y le dije, yo, padre, sí, pues necesito hablar con usted. ¿Qué le pasa? Y yo le dije, me está pasando algo, cuando llego a un lugar me ataca el maligno. Y me dijo, sí, eso es vejación, eso es normal. Mire, y me mostró unas fotos de su espalda y de sus piernas, y yo, qué horror, ¿y por qué pasa eso? Me dijo, a usted no le va a pasar nada, haga lo que la Virgen la manda, que nada le va a pasar. Entonces yo le decía, pero ¿por qué me ataca así el maligno? Me dijo, usted no le importe, usted entréguele eso a la Virgen, porque ella, la que está detrás suyo, la está protegiendo. Entonces cuando yo volteo a mirar, estaba la Rosa Mística, y yo dije, yo sé, yo la amo porque ella se me apareció por segunda vez como la Rosa Mística. Me dijo, no, la que está al lado derecho detrás suyo. Y cuando yo volteo, estaba la Virgen de Rosado, presente, de verdad, real, ahí parada. Y yo me desmayé en esa silla y empecé a sentir cómo se me quemaba todo. Ella me dio una sanación en ese momento, y yo salí de ahí llena, feliz, tranquila, y me dijo, ella no la va a llevar donde no la va a proteger, así que tranquila. Y yo, ok, y salí feliz de ahí. Y le dije, lo que tú quieras de mí yo lo haré, solamente tú llévame, tráeme, y yo estoy dispuesta a servirte. Fue un proceso difícil lo de mi mamá. Ella, donde la Virgen no se parezca, yo no sé qué hubiera pasado de mí. O sea, ella me vio en un punto tan mal a mí, en ese momento de enfermedad. Recuerdo que ahora que estaba viendo a esta niña tan linda acá sentada, me acordé de una amiga, que ella me llevó un sacerdote al restaurante, pero él era el de la misa de Bricol, que es como Melquita. Y yo le dije, padre, ¿yo le puedo hacer una pregunta a usted? Y me dijo, sí. Yo le dije, ¿por qué aquí no hay sacerdotes que hagan sanación? Me dice, ¿cómo así? Yo le dije, es que en Colombia hay muchos, acá es muy difícil encontrar eso. Y yo llevo enferma mucho tiempo. Me dijo, bueno, voy a hacer una misa por ti. Y él abrió una misa desde hace 17 años, que a mí no me sanó esa misa. O sea, algo hizo claro en ese momento el Señor, pero ha sanado cualquier cantidad de personas los miércoles a las 12.
y él la abrió porque yo le dije, Padre, ¿cómo puede? Y todas las personas iban a esa misa de sanación y siguen yendo a las 12 del día. En San Judas. Y esa la abrió porque yo le dije ese día llorando, ¿cómo puede ser posible que no haya misas de sanación? Dijo, tienes toda la razón, la voy a abrir. Y cuando yo oigo los testimonios de la gente que se ha sanado en esa misa, yo digo, todo lo de Dios es perfecto. Todo es un plan. Él puso a Carolina porque su mamá murió, para respaldarme cuando mi mamá falleciera, porque fíjate que esta niña se quedó conmigo y me ayudó a pasar el duelo, me daba ánimo, esperanza. Ella, después terminé yo evangelizándola a ella. Fue increíble porque ella ya 3 años caminando con el Señor, y yo sé, me impacta los ataques que yo tuve al principio porque yo no sabía cómo protegerme, la cantidad de protestantes que la Virgen, cuando yo hablaba con ellos, los convertía. Entonces me enfrentaba de verdad al maligno, pero era la Virgen actuando en ellos de una forma. Y yo decía, wow, yo creo que si la gente en realidad supiera el poder de María, y sobre todo lo que les voy a hablar en el último tema, que es el triunfo de su Inmaculado Corazón, ¿qué es eso? La gente de verdad que le rezaría, le oraría, le abriría más su corazón, se arrodillaría, la llamaría. O sea, no dudarían un minuto que de la mano de María nada nos va a pasar. Y nadie va a librar esta batalla si no es de la mano de ella. Nadie. Porque lo que se viene, ustedes saben, para los predestinados, los hijos de Dios, los cristianos, los verdaderos cristianos, es fuerte. Entonces tenemos que cogernos de ella, abrir nuestro corazón para sanarnos, clamar esa sanación, porque Dios no entra donde tú no se lo permites, donde tú no se lo... Yo lloré mucho por mi sanación. Yo duré mucho tiempo enferma, pero yo era muy inconstante. Entonces, donde yo no hubiera estado tan enferma, yo no termino todo lo que Él me pone a hacer. Entonces la enfermedad no me dejaba despegarme de ahí. Y se lo agradezco. Bendita la persona que me hizo algún daño, bendito Dios que permitió eso en mi vida para, continuar 10 años sin parar estudiando. ¿Quién dice estudiando? Sí, porque hay gente que tiene una experiencia mística con la Virgen o con Jesús, pero hay gente que por poder conocer y querer conocer más, la pueden tener también, porque cuando tú conoces, no puedes amar lo que no conoces. Entonces cuando tú decides conocerla, se te va a abrir el corazón grandemente. Y lo único que les quiero decir hoy es que ella nunca nos va a desamparar, que por algo los trajo hasta acá hoy. Nadie se va a ir sin una bendición, nadie se va a ir sin un mensaje de ella en su corazón. Nadie, miren, yo lloré toda la semana llorando incansablemente después de la misa, y yo sabía que yo estaba sanando por muchos de ustedes, porque eso me pasa. Y yo decía, cuánto dolor siento en ese lugar, Virgencita, hay mucho dolor, hay gente con un corazón triste. Y me decía, sí, entrégame el dolor de mis hijos. Y yo lloraba y lloraba, y yo veía gente, pero no sabía quién iba a ir, solo sabía que había mucha gente que se iba a sanar porque estaba muy triste. Y le dije, yo quiero ser tus pies donde tú me lleves a llevar tu alegría y tu amor, que nadie se vaya sin esa bendición, que nadie se vaya sin un regalo tuyo, y que cada vez se animen más para conocerte más, que cada vez te abran más su corazón. Y una cosa muy importante que me hace sentir ella ahora que les diga, no se cansen de orar por las personas que traen hoy en su corazón. Mi mamá oró por mí 10 años. 10 años esa mujer oró desde que yo salí del colegio hasta que tuve mi encuentro, fueron 10 años. Y ella oraba, rezaba el rosario. ¿Yo saben qué decía? Ay, no se cansará de gritar, con esas bolitas todo el día. Yo decía, Dios te salve María. Eso gritaba por toda la casa. Y cuando yo hice por primera vez el rosario, yo me sabía el Dios te salve. Yo, Dios te salve, Reina. Y me miraba Carolina y me dijo, ¿hasta qué hora se aprendió esa oración? Yo le, pues ahora la Virgencita me la trajo a la memoria de todo lo que oía mi mamá gritar esa oración en la casa. Y ahora yo la sé porque ella la repitió delante mío tantas veces. Entonces, ninguna oración no es escuchada en el cielo, y ninguna oración es desperdiciada. Yo sé que uno a veces se cansa, pero mi mamá no se cansó 10 años. Se tuvo que morir para que yo recibiera esa bendición. Pero la Virgen nos dijo, mire, yo creo que la Virgen dijo en ese momento, esta pobre muchacha ya está muy mal. La mamá ya se va de esta tierra, ya es el momento de rescatarla. Entonces ella sabía cuándo me tenía que rescatar, pero también qué fondo tenía que tomar yo, coger yo, tocar, para que yo dijera, sí, quiero conocerte, te abro mi corazón. De no haber tocado el fondo tan terrible que yo toqué en depresión, en enfermedad, en maltrato, en esa anorexia que estaba en los huesos y me veía gorda. Miren, yo conozco mucha gente que no ha podido, ¿cómo se dice?, superar la anorexia. Eso es un demonio que se te mete en la cabeza, y te digo que te lleva a la muerte. Solo yo lo puedo decir que una persona se recupera totalmente de eso
por medio de Jesús y de María, del Espíritu Santo, de Dios Padre, de la Santísima Trinidad, porque yo he visto gente que no conoce a Dios, que no le hablan de Dios y no pueden. O sea, es que es un demonio que se te mete en la mente para hacerte sentir fea, gorda. A mí me decían mucho que era gorda cuando era chiquita y me gustaba comer mucho pan. Entonces, eso claro, después cuando me dicen, ¿quieres ser reina? Estás gorda, tienes que bajar. Entonces terminé comiendo lechuga con limón. Eso es lo que me alimentaba. Y si no, de pronto un poquito de agua o no comía nada, yo no comía. No, es que de verdad yo hoy en día pienso también cómo Dios me sostuvo en pie sin comer porque ni siquiera tenía la Eucaristía. O sea, Luisa Picarreta duró 67 años postrada, pero tenía la Eucaristía. Yo no tenía la Eucaristía. Entonces, ¿qué me sostuvo? Mi mamá orando. O sea, donde mi mamá no ore como oró por mí, yo estaría muerta, porque yo ya no daba más. Yo me tiraba en esas mesas plateadas a llorar y a llorar y a llorar cuando ellas me hablaban de Jesús y les decía, no quiero sufrir. Yo solo le decía, lo único que sí hice en el tiempo que no estuve en la iglesia, ni en un grupo, ni en nada de esto, es que mi tía me contó una historia de mi prima y me regaló la novena de Jesús de la Misericordia. Entonces, cada vez que yo tenía problemas, yo era de Dios bombero, porque apenas me veía en un problema terrible, me tiraba a hacer la novena de la Misericordia. Y yo le decía a Jesús de la Misericordia, por favor, quiero ser feliz. Yo quiero ser feliz, pero yo no sabía que ser feliz era que me iba a sacar de Colombia a sufrir todo lo que sufrí para poderlo conocer. Y le lloré tanto que yo no le pedía nada. Yo le decía, yo quiero ser una persona feliz, hasta que entendí que la única felicidad es en Jesús. La única. Tú puedes tener en este momento lo que quieras, tener a toda tu familia, tener a tus hijos, 80,000 nietos, dinero, viajar. Si tú no tienes a Jesús de verdad en tu corazón, tú no eres una persona feliz. O sea, es una mentira, porque todo eso se nos va a ir en cualquier momento. Y como van las cosas, ya eso no va a servir para nada tampoco. O sea, el dinero no nos va a quedar sirviendo para nada dentro de muy poco tiempo. Entonces, acá solo podemos pegarnos de la mano de Jesús y de María y que esos sagrados corazones triunfen en nuestro corazón y en nuestra vida, ¿no? Amén. Bueno, entonces yo antes de todo sentí en mi corazón, a ver si Dieguito nos puede tocar una música de fondo. Yo quiero pedirles que ustedes cierren los ojitos. Yo traje unas lágrimas de la Virgen. Si nos toca, Dieguito, cancioncitas de sanación. ¿Aquí hay personas enfermas? Muy enfermas. Pasen por favor acá adelante las que se sientan más enfermas. Sí, acá para acá. Sana mi vida, sana mi alma, sana mi espíritu, mi corazón. Sana mi vida, sana mi alma, sáname tú, Señor, tu poderosa unción. Sana mi vida, sana mi alma, sana mi vida tú, Señor, con tu amor. Sana mi vida, sana mi alma.